Y ahora iniciamos el debate de los miércoles para analizar la actualidad social, económica o política de Canarias y el mundo. Hoy se encuentran con nosotros Pedro Suárez del Partido Popular y Alejandro Molouni de Coalición Canaria. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo bien están? hallado, pues yo hace tiempo que no venía. Hacía un tiempo que no venías por aquí, Sí, Pedro. sí. Bueno, Andrés, vamos a ver si lo tenemos para el próximo miércoles. De aquí le Sí. mandamos un saludo. Andrés sufrió anoche, sufrimos la derrota del Real Madrid y está el hombre cabizbajo. Está cabizbajo, ¿verdad? Bueno, a ver si el próximo miércoles viene. Vamos a comenzar con los temas. Primero vamos a hablar sobre los juicios a la corrupción en tiempos de Sánchez. ¿Cómo valoran esta situación? Bueno, pues parece el título de una película, ¿no? Pero cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es una realidad. Lo que estamos oyendo parece una novela, ¿no? Pero bueno, gracias a que Santiago Segura sacó su película antes de que empezara el juicio, no le pisó el argumento, ¿no? Porque la verdad es que es ¿no? O sea, abrir hoy por las mañanas el periódico y empezar a escuchar lo que escucharon ayer en la sala del Tribunal Supremo, pues la verdad es que porque lo estamos viviendo, porque si no pensaríamos, si esto lo leyéramos a futuro, digo, bueno, todos se volvieron locos, ¿no? Porque parece el guión de una película, pero todavía te sorprende aún más que aun oyendo lo que estás oyendo de boca de los que han realizado estas fechorías, salga el gobierno poco menos que diciendo que todo eso es mentira, eso no ocurre y tal, igual. La verdad es que es difícil de creerlo, pero es una realidad, ¿no? Bueno, la verdad es que es un tema complejo y hasta como de película, ¿no? Como estás diciendo, haciendo alusión a la película de Torrente Presidente, ¿no? A ver, es un proceso judicial, hay que ser prudente. Aquí no somos ni jueces ni fiscales para estar juzgando y estar decidiendo. Pero no te puedes abstraer a lo que estás oyendo. Lo que pasa es que sí es cierto que no podemos mantenernos al margen de todo lo que está sucediendo y que esto está erosionando la democracia de este país. Porque en definitiva esto es malo hemos pasado al umbral de sensación en la que ya lo comentamos incluso en esta tertulia, en donde día tras día estábamos recibiendo noticias, un bombardeo constante de noticias, en donde pues ya lo naturalizas, por decirlo de alguna manera, y no te sorprende, pero la realidad es que si paras un segundo, lees lo que está pasando y lo que se está juzgando, es un tema bastante complejo, bastante complicado, preocupante y sobre todo porque al final desgasta una democracia que ha costado muchísimo conseguir y no es bueno para nadie. Por supuesto el gobierno no puede abstraerse de lo que está sucediendo porque ha ocurrido o está ocurriendo en el periodo en el que está gobernando y al final la consecuencia directa de esto, más allá del propio ruido político, del propio ruido que se está generando, es que tiene repercusiones en las políticas que se están haciendo y repercusiones concretas con Canarias. Sí, al final afecta fundamentalmente a la credibilidad de la institución. Por supuesto. ¿Sabes lo que pasa? Que ya no solo es la corrupción, ¿no? Porque corrupción hay en cualquier país. Sea democrático, tenga regímenes dictatoriales, es condición humana el tema de la corrupción. Lo que no puede ocurrir en regímenes democráticos que se descubra casos de corrupción a estos niveles, además, gobierno, ministros, familiares, todo este tipo de cosas, y no tenga consecuencias. ¿Por qué? Porque desde el primer momento en el que acceden al gobierno, a poderes, lo que intentan es laminar los equilibrios del poder, tanto el judicial como el legislativo, y el poder ejecutivo quiere laminarlo, colocando en el Tribunal Constitucional a su gente, intentando colocar en el Supremo, en la Audiencia Nacional, laminando los equilibrios que tiene una democracia. Eso se llama otra cosa, ¿no? Eso es subvertir la democracia. Y esa es la de las mayores de las corrupciones, que es lo que
está ocurriendo en estos momentos. Porque de la corrupción, que es de la condición humana, no podemos huir. Ahora debemos de tener herramientas para combatirla. Y esto, las herramientas para combatirlas las están intentando tumbar, ¿no? Bueno, y de hecho, uno de los titulares que dejó ayer el juicio fue que el hermano de Koldo confirmaba que sí recogió sobres del PSOE. Bueno, al final esto generó un hartazgo a nivel de la sociedad impresionante, haciendo alusión a la película que comentábamos de Torrente Presidente. Fui a verla. Yo también. No quería estar fuera de este fenómeno social que, vamos, ha ido... Las he visto todas, ¿eh? Yo reconozco que todas no las he visto, yo sí las he visto pero todas. con todo el ruido que está haciendo no quería quedarme al margen de lo que socialmente está significando una revolución, ¿no? Tanto a nivel de visualizaciones como de ingresos de la propia película. Y me llamó la atención, independientemente de que la película es muy divertida y hace crítica hacia todos los partidos políticos, pero sobre todo hacia el sistema político que estamos viviendo, que acaba la película y la gente aplaude. Sí, aplaude. Y entonces lo comenté con unos amigos que también fueron a verla y me decían, oye, que en mi sesión también la gente aplaudía. No, en la mía también. Entonces, esto es un síntoma de que la gente quiere que alguien diga, de forma clara, y más clara no se puede decir, lo que está sucediendo, y la gente después reafirma que bueno, ese nivel de hartazgo, ¿no? Yo fui a la película, me tocó tercera fila a las 4 de la tarde, imagínate tú cómo estaba. Y acabó es verdad, era sintomático que acabó la gente aplaudiendo. Pero bueno, de alguna u otra manera... Mucho tiempo, bueno, yo no recuerdo ir al cine en el que cuando acabe la película la gente aplaude. Pero mira, no lo había visto nunca, creo. Cuando empezó Santiago Segura a hacer las películas estas, era comedias y tal, que hacían una parodia de la política y de la vida social y toda esta historia, llevándola al extremo, ¿no? Sí. Pero es que resulta que menos mal que hizo las películas antes, porque si llega a hacerlas después de lo que estamos viviendo, la gente diría, bueno, ha sido una copia de lo que estamos viviendo ahora, pero él fue un profeta. Lo que estaba ocurriendo, si ven las películas anteriores, es lo que estamos viendo ahora. Un Koldo, un Ábalos casposo, una cosa muy cutre, ¿no? Y pues él ya lo había descrito en sus películas anteriores. Lo que nunca pensamos, los que vimos la película en su momento, es que se convirtiera en realidad lo que él estaba contando. Bueno, la ficción supera la realidad, sí, ¿no? Sí. Bueno, y que al final las verdades van saliendo a la luz. Oh, gracias a Dios. Bueno, pues, porque si no... Afortunadamente. No todas, probablemente se quedarán muchas en el tintero, pero desde luego habrá mucha gente nerviosa diciendo, uy, a ver si escapo. Bueno, vamos a dejar a Sánchez a un lado y vamos a hablar de Canarias, de una problemática en la que el cáncer de piel está subiendo un 40% en los últimos 4 años. Ahora mismo el Cabildo de Tenerife acaba de reforzar la campaña, pero ¿qué les parece este dato? ¿Es bastante alto al final? Pues es muy alto y preocupante. Yo soy un claro prototipo para padecer cáncer de piel. Mi calva, el sol que yo lo noto que pica mucho más, la poca prevención que solemos tener los canarios. Soy un hombre de mar y mi deporte es la vela y tal, y siempre hemos echado esto de ponerse crema, tal, guay, y no somos conscientes. Y no somos nada conscientes. Por eso creo que el Cabildo ha acertado muy bien con varias campañas de este tipo, pero en esta en concreto, porque tenemos que sensibilizarnos nosotros, ¿eh? Yo soy de los que por la mañana me afeito, me pongo aftershave y lo segundo que hago es ponerme protección 50 en la cabeza. Porque si yo bajara sin protección 50 de la Plaza Weyler a la Plaza La Candelaria, cuando llego a la Plaza La Candelaria, tengo la cabeza, bueno, como un bombo, pero estoy 3 días con la cabeza ardiendo, ¿no? Bueno, el mensaje yo creo que quedar es claro. Este tipo de cáncer se puede prevenir. Entonces es fundamental
pues que se trasladen mensajes para la prevención, efectivamente, no solo por ocio, porque vayas a la playa o que hagas algún deporte acuático, vela, windsurf, lo que sea, sino también por los paseos que te puedes dar a lo largo del día, o incluso no olvidemos a las personas que trabajan, que es necesario que trabajen bajo la incidencia del sol, o sea, la protección frente a la radiación ultravioleta. Los que trabajan ya entra dentro de la prevención de riesgos laborales. Sí. Entonces es un tipo de cáncer que es completamente, que se puede prevenir, no como desafortunadamente otros que no se tiene muy claro por qué aparecen. Este en concreto sí sabemos que es la consecuencia directa de una exposición al sol, y por eso el Cabildo, que yo creo que además está saliendo muy bien con la Consejería de Educación para la Prevención, pues ha realizado varias campañas. Esta última se presentó, si no me equivoco, esta semana, el lunes o el martes, y bueno, de lo que se trata es de llegar a diferentes sectores, al sector del mercado laboral, pero también al sector de los más jóvenes, a los chicos de secundaria. Está previsto llegar a más de 4.000 alumnos con estos mensajes, montar carpas para difundir, pues, oye, prevenir a través del uso de cremas protectoras, que también me pongo mi crema protectora a diario, y además hay unas que vienen ahora que vienen, son como transparentes, que se utilizan para hacer deporte, que no te generan ningún tipo de... Exacto, y son muy cómodas. Yo soy anti aceites, anti grasa, porque me repelen mucho. Y he descubierto un gel. Es como un gel, se absorbe transparente muy rápidamente. Y mira, que hay medios, esa es la cuestión. Sí, y además, bueno, yo creo que es una práctica habitual. Bueno, yo las veces que he ido al dermatólogo, no sé, si igual las últimas 5 o 7 veces, el mensaje que da es claro. Utiliza a diario cremas protectoras y gafas de sol. Es así de claro el mensaje y aunque contundente. esté nublado, porque no tiene nada que ver. No, pero llega. ¿Cuántas veces nos hemos quemado? Pues no lo sé, a lo mejor al ir a pescar o ir a pasear y está nublado y piensas que no te está incidiendo, pero te está cascando el sol. Sí. El peor es el resol, no el sol, porque el sol normalmente lo sueles combatir porque te molesta, pero el resol no, y el resol quema también. Bueno, y también, además del cáncer de piel, también hay como cierta preocupación o por la caída de la natalidad aquí en Canarias. Pensé que ibas a decir por la caída del cabello, que también. Pasa de 44 a 32 nacimientos por día en 10 años. Sí, pero no creo que sea un problema único y exclusivo de Canarias, ¿no? Yo creo que es un problema, en este caso, de Europa, ¿no? Vivimos en una sociedad de la abundancia, donde la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, a la lucha esa laboral, a tal, que hace que la creación de familias de más de 1 o 2 miembros ha pasado a ser ya casi una odisea, y lo entiendo. Te pones hoy a ver el coste de un niño y te asustas. Casa, niño, un follón. Con el sistema actual, la dificultad de la vivienda, dificultad económica. ¿Qué es lo que ocurría en otras épocas? Porque se premiaba la natalidad y de alguna u otra manera, pues la gente se animaba, ¿no? Se hace ya en algunas comunidades autónomas para incentivar, por lo menos para dar facilidad a la familia para que tengan hijos, porque muchas veces antes se concebían los hijos de aquella manera y hoy ya te lo piensas. Digo, guardería, pañales, comida, colegios, carreras, y empieza a decir, ropa, una hipoteca sin piso, ¿no? Entonces dice, ya empieza... Lo replanteas. Claro, te lo planteas, pero ya no lo planteamos en ese sentido, sino para mantener la sociedad actual. Necesitamos que la gente, el estado del bienestar se conforma con una pirámide poblacional donde
parte del vértice de la pirámide son gente mayor y la otra parte es la gente productiva. La gente de abajo mantiene a la de arriba porque son menos, pero es que ya la pirámide poblacional es al revés. Hay unos poquitos manteniendo a una masa de gente encima. Eso no es sostenible, ¿no? Bueno, yo creo también que no solo es un problema de Canarias o de Tenerife, sino lo estamos viendo en otras partes de Europa. Y bueno, buscar un motivo en concreto no es fácil, porque yo creo que no es por un motivo solo, sino por un conjunto de circunstancias, como puede ser, y bien apuntaba, pues la seguridad de la vivienda. Todos queremos tener hijos y queremos que nuestros hijos pues tengan oportunidades, y pues, oye, pues si no lo ves claro, no ves que hay oportunidades laborales o que hay oportunidades de adquisición de una vivienda, y además queremos que viajen, pero porque quieran viajar, pero que en definitiva se cree identidad y que vivan aquí, ¿no? En Tenerife o en Canarias. Entonces yo creo que inevitablemente tenemos que apostar por incentivos fiscales que den más seguridad o más tranquilidad a esos futuros padres para que se pueda incrementar los índices de natalidad. Si no, va a haber cierta reticencia ante las inseguridades, porque además estamos viviendo en un mundo con un nivel de información afortunadamente muy grande, en donde te levantas con unos mensajes terroríficos relacionados con las guerras que hay en diferentes lugares, que dices tú, bueno, ¿en qué va a acabar esto? Veíamos que fulminamos un territorio en una noche, pues ahora te doy 40 días, y entonces todo el mundo, pues oye, dice, vamos a ver en qué va a pasar aquí. La incertidumbre. Entonces, claro, hay que generar seguridad, creo que a través de los incentivos fiscales, para que se pueda apoyar el crecimiento de la natalidad. Y ojo, que no es un incentivo fiscal que quede en nada, que tiene que haber una estructura social que mantenga el conjunto. Es decir, no es un fondo perdido para ayudar a aquellos que están indecisos a tener hijos, sino que es establecer el equilibrio de tanto todos aquellos jubilados, la población que se va envejeciendo y todo el sector productivo. Y no olvidemos que si invertimos en generar natalidad, en generar identidad, que la gente se quede aquí en Canarias y que se estudie aquí, también es importante que desarrollen su labor profesional en Canarias, que tengan experiencias, por supuesto, fuera, pero porque quieras irte, no porque te veas obligado. Entonces ese conjunto de medidas fiscales, seguridad, vivienda, trabajo y el equilibrio territorial es por lo que debemos trabajar con una directriz política muy clara. Y que la política actual pues no está... Siempre es mejorable, se están haciendo muchas cosas, sabes que se están haciendo planes de vivienda, proyectos de vivienda, se están construyendo nuevas viviendas, pero no es un tema que se solucione en cuestión de un año, proceso. Ni 2, ni 5. Debido a la carencia que hay de muchos años, pero el efecto en sí es uno de los factores que puede estar influyendo, por supuesto, la vivienda. Pero imagínate lo que un matrimonio que tiene un hijo en estos momentos y se plantea tener un segundo hijo, dice, voy a tener que quitarle al primero para darle al segundo porque no recibo ayudas de ningún tipo, ¿no? Eso yo justo iba a preguntar, ¿qué opinamos acerca de las ayudas actuales? Si son suficientes. Yo creo, vamos, totalmente insuficientes, porque si no, la gente estaría más incentivada a tener más hijos. Tú ponte un matrimonio joven, que los dos trabajen. Hay que... bueno, yo soy padre de gemelos, en mi época no había bajas maternales ni paternales, hoy eso es una gran ayuda, pero cuando se acaba la baja maternal y se ponen a trabajar los dos, hay que llevar al niño a una guardería, famoso conflicto que hubo la escolarización de los 0 a 3 años, que tanto le dieron al consejero Poli Suárez por la implantación, el PSOE, que tal, igual. Esas son medidas que incentivan de alguna manera la natalidad, porque coges al niño y lo puedes meter en una guardería y
y poder tú volver generar a la vida riqueza, laboral. la vida normal y tal y cual. Cuando ya el niño lo escolarice, pues ya, pues si está en un colegio concertado, es un alivio, tal cual. Pero hay que vestirlo, hay que alimentarlo, hay que formarlo en actividades extraescolares que esas no están. Hay un montón de gastos que se van acumulando que a un matrimonio joven lo retrincan a la hora de generar una familia. Porque yo creo que a todos nos gustaría tener una familia grande y tal, pero muchas veces el condicionante económico prima mucho. Yo también soy padre de 2 niños y efectivamente no es sencillo, muchas veces cuando es llega a la complicado. universidad, ¿cómo va a pagar una hipoteca? No, y todo son fases, ¿no? Primero la guardería, después el colegio, pero además sus actividades extraescolares y el tiempo que hay que dedicar, y después donde comen uno, comen dos. No es verdad, la ropa de uno le sirve para el otro. Parece que tampoco, porque cuando le sirve a uno es en verano y cuando le sirve a otro es en invierno, y estás en medio de todo esto y dices, oye... A mí que me gustan los números, a veces le digo a mi mujer, digo, oye, joder, si no hubiéramos tenido hijos, hubiéramos tenido 10 apartamentos. No la satisfacción que te da después. No, eso sí es verdad, pero a nivel para económico, hacer un comparativo, digo... No, al final, y te quitas lo que no tienes para dárselo. Sí, eso no hay quien lo dude, ¿no? Es así. Eso es verdad. Pero, es así. Es el bueno, instinto del es una padre. radiografía un poco de coña, pero es un poco real, ¿no? Es lo que seguro que algún matrimonio joven que nos pudiera estar viendo, digo, oye, tienen razón. Seguro que así, se ¿no? identifican totalmente porque lamentablemente es la mayoría de la población. Sí, y además la condición humana hace que podamos tener hijos en una edad concreta, porque claro, una vez que pasas de los 40 años, pues ya más o menos puedes estar económicamente establecido y podrías aventurarte a tener más hijos, pero la naturaleza no te lo permite, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de vivienda, vamos a tocar el último tema por encima. El impago del alquiler no exime del pago a Hacienda. Los propietarios deben declarar aunque no cobren. Bueno, ¿qué les parece esta situación? Pues un disparate. Ilógica. Un disparate. Ilógica. O sea, el afán recaudatorio del Estado no puede llegar a los niveles de ser tan obsesos con que si yo no recibo ingresos, ¿por qué voy a pagártelo? Tengo un derecho, sí, pero hasta que no se consolide el derecho, si yo cobro, tú cobras, pero no me hagas, si yo no cobro, tú cobras. No tiene una relación demasiado explicable y lógica. Yo creo que esa es la clave, es decir, tienes que pagar por unos ingresos que no has percibido. ¿Cuál es la consecuencia directa? Ojo, que igual yo tengo un piso y no decido alquilarlo, porque es que asumo un riesgo de ocupación o asumo un riesgo de un impago que me va a suponer un coste, porque además tienes que seguir manteniendo los servicios, el agua, la luz, etcétera, y me veo que el propio Estado pues me aprieta todavía un poco más y me hace pagar unos impuestos de unos ingresos que no estoy percibiendo. Un disparate. Yo creo que eso hay que corregirlo, hay que luchar porque eso cambie, porque una vez se consolide el derecho del cobro, una vez se efectúe, es cuando tienes que pagar la parte correspondiente, no antes. Esto no aguanta una demanda judicial, entre otras cosas, porque gracias a Dios la justicia en ese sentido, pues, oye, es coherente, ¿no? Pero para llegar a eso tienes que demandar al Estado. El Estado tiene la abogacía del Estado gratuita, no sé qué. Tú tienes que meter piso, lo vendo y se acaba. O lo sacas fuera del mercado del alquiler. Eso, y entonces redunda en el que haya menos pisos, en el que suba el precio, que sea más complicado, la natalidad, en un montón de cosas que estamos hablando aquí cada día. En definitiva, se hace un poco más grande la bola como consecuencia de una medida que a todas luces parece no muy lógica. Cuando tú vas a intentar buscar una solución a los ciudadanos que tienen un montón de problemas, la vivienda, tal,
Son lo que tienes que hacer son un montón de medidas que lo puedan ayudar. Pues a lo mejor tú le das a una persona una vivienda y no le soluciona su problema, si no tiene trabajo o si no tiene... Pues, con lo cual... Sí, que hay más factores. Sí, hay que abrir el abanico e ir solucionando un montón de cuestiones. Y en este caso, esto no ayuda para nada a incrementar el parque de vivienda que debería de tener la población y acceso pues lo más fácilmente posible, ¿no? Pero el impago del inquilino, en vez de soportarlo el Estado, lo soporta el propio propietario de la vivienda, como consecuencia de que tiene que pagar los impuestos de un dinero que no ha percibido. Bueno, a ver qué una locura, como todo lo que está ocurriendo en este país. Así, bueno, ya sí se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Pedro y Alejandro, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes.